y óptimo funcionamiento de los órganos de la administración pública. Nos complace enormemente la maestra Melba Adriana Olvera Rodríguez. Quiero que le brinden un fuerte, caluroso aplauso. Quien será nuestro ponente. Es verdaderamente un placer contar con su presencia, toda vez que ha cautivado a un sinnúmero de personas con su trayectoria, demostrando un potencial excepcional, una vasta preparación, pero sobre todo un inmenso e incomparable amor por el respeto de la dignidad de los derechos humanos en un plano generalizado para los seres humanos. La maestra Melba Adriana Olvera Rodríguez cuenta con más de 20 años de experiencia. A lo largo de su trayectoria ha fungido en diversos cargos de los distintos ordenamientos gubernamentales, tanto municipales, estatales, federales, así como internacionales. Sin embargo, uno de los más destacados fue en 2015, al posicionarse como la primera mujer presidenta de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Baja California, donde impulsó resoluciones clave para la igualdad y la protección de grupos prioritarios como son las mujeres, personas con discapacidad, niñas y niños adolescentes. Me encantaría hacer mención de todos y cada uno de sus talentos e infusiones, pero ¿quién mejor que ella para que nos comparta su experiencia, así como el tema con mucho corazón y buena voluntad nos ha preparado para hoy? Adelante, maestra. Muchas gracias. Muchas gracias a todas y a todos, y en particular al regidor que preside tan importante comisión, que tiene esta tarea de empujar la transversalización del respeto a los derechos humanos de las personas de comunidades, colonias indígenas, pero también de las personas con discapacidad. Muchas gracias, regidor Fidel, si me permites llamarte amigo, ahora que estamos en esta misma causa de trabajar por la justicia social. Y el día de hoy me da muchísimo gusto de verdad estar aquí con ustedes, saludar a tantas personas, amigas, amigos, personas con las que he coincidido en esta tarea de hacer que Baja California sea un mejor estado para todas las personas, no solo para los y las que nacieron aquí. Y es un honor también, además de la invitación del regidor, de contar con la presencia de tan alto nivel de auditorio esta mañana, secretarios, secretarias, la coordinadora del gabinete, regidores, regidoras, y a todas las personas servidoras públicas, pero también a las personas de sociedad civil que representan al sector del que hoy vamos a hablar. Hablar de las personas con discapacidad sin la presencia de personas con discapacidad, pues no sería justo. Así es que celebro que estén aquí, porque nada de nosotros sin nosotros. Y esta mañana he preparado una plática, más que ser una conferencia, es una plática, y cuando entré a este recinto dije, pues va a ser una plática de amigos y amigas que coinciden en la tarea de la justicia social y de la justicia en derechos humanos y de la dignidad de todas las personas, pero en particular hoy nos convoca el regidor a hablar de un grupo de atención prioritaria que son las personas con discapacidad, y le agradezco. Y esto me hizo recordar los inicios de mi carrera profesional, pero también de mi vocación personal, de trabajar por las personas con discapacidad. Y eso fue hace prácticamente 30 años, sí, más de 20, casi 30. Este año cumplo 30 años de haber empezado a trabajar por los derechos de las personas con discapacidad y después por todos los demás grupos de atención prioritaria. Y en aquel tiempo, o sea, hace 30 años, lograr un auditorio en donde las personas servidoras públicas de alto nivel, tomadoras de decisiones, se sentaran a escuchar sobre los derechos de las personas con discapacidad, era una tarea prácticamente imposible.
que las personas servidoras públicas tuviesen interés en conocer los derechos de un grupo de la población que históricamente se ha quedado marginado y excluido, pues no era tan factible. Y quienes han estado en esa lucha, las personas con discapacidad social civil, darán cuenta de cuánto costó contar con gobiernos sensibles, abiertos, comprometidos, de verdadera transformación social. Y quiero en este momento pedirles, sobre todo si me lo permiten, a la coordinadora de gabinete, hacerle llegar un saludo a la alcaldesa Rocío Adame, ante quien reconozco su gran compromiso y también su vocación por servir al pueblo y sobre todo a quienes más lo necesitan. Y precisamente la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible del Mundo, y lo platicaba con el regidor, mi amigo Fidel, dice que esta vez los gobiernos del mundo se comprometieron a poner por enfrente a los grupos de la población que antes se nos quedaron atrás. Y antes se nos quedaron atrás porque no había legislación, porque no había políticas públicas, porque no había presupuestos para incluirles, porque no estaban visibles, ni siquiera en actuaciones específicas. Parece que todos los protocolos que teníamos era para intervenir en situaciones de personas lejos de parecerse a los que hoy llamamos grupos prioritarios y que en aquel tiempo llamábamos los vulnerables o los marginados o las minorías. Así es que hoy la agenda del mundo, el compromiso que asumimos los países fue trabajar poniendo por enfrente, poniendo primero a los grupos de la población que históricamente se nos quedaron atrás. Y uno de estos grupos precisamente son las personas con discapacidad. Y las personas con discapacidad en general podríamos decir que no hay un número exacto que podamos coincidir que somos, porque la discapacidad la hemos ido entendiendo mal. Sin embargo, el Banco Mundial confirmó que hace 10 años el promedio de personas con discapacidad en el mundo éramos entre el 10 y el 15% de la población. Y que esto iba en aumento. ¿Qué quiere decir? Que por lo menos uno de 10 vivíamos una discapacidad. Y esto ha ido en aumento y la proyección es que vaya en aumento esta cifra porque el promedio de edad de las personas ha cambiado. Si antes vivíamos 68 años, 65 años, 70 años, hoy el promedio de edad se va moviendo y eso hace que probablemente la mayoría de quienes estemos aquí después de los 75 vamos a la mejor a experimentar algún tipo de deficiencia sensorial, intelectual, psicosocial, que al topar con las barreras del entorno nos lleve a estar en una situación de desventaja. Pero yo no estoy a favor de decir que para trabajar por las personas con discapacidad hay que ser una persona con discapacidad, hay que tener una persona con discapacidad en la familia o hay que pensar que algún día vamos a vivir la discapacidad. No, porque la solidaridad no puede nacer del miedo a estar en la situación del otro. Porque somos parte de la misma familia humana, porque somos personas y tenemos la misma dignidad y todas las personas merecemos estar incluidas en la sociedad sin que haya una restricción o una barrera que nos impida gozar a plenitud de nuestros derechos humanos. Y la presentación que hoy he preparado parte de hablar un poco de esta historia de los derechos de las personas con discapacidad, pero entendiendo que al reunirnos aquí tantas personas servidoras públicas, pues es importante empezar por acordarnos de cuáles son nuestras obligaciones constitucionales en materia de derechos humanos. Prácticamente hay un auditorio lleno de personas comprometidas constitucionalmente con promover, proteger, respetar y garantizar los derechos humanos, cada quien en el ámbito de nuestras facultades y nuestras competencias. Nosotros estamos aquí como personas sirviendo a la población con obligaciones precisas que la Constitución nos da. Promover, proteger, respetar y garantizar nuestros derechos humanos es tarea de todas las personas servidoras públicas. Como persona servidora pública en ese momento me encuentro trabajando en la promoción de los derechos humanos, ¿sí? Pero esa es tarea de todas las personas servidoras públicas y me da mucho gusto que nos acompañen de la Secretaría de Seguridad de este hermoso ayuntamiento. Qué gusto que estén aquí, secretario, que estén las y los oficiales, porque
tenemos esa gran tarea que hay que recordar de promover, proteger, respetar y garantizar los derechos humanos, cada quien en el ámbito de las facultades y competencias, por supuesto, pero desde la seguridad también hay tareas específicas y tareas generales, específicas como las de prevenir cualquier tipo de violaciones a los derechos humanos. Y qué mejor que a través del conocimiento, de la información y del fortalecimiento de las instituciones para prevenir cualquier tipo de violación a los derechos humanos. Estoy convencida que no hay una persona servidora pública que se levante en la mañana y diga voy a ir a trabajar a vulnerar la dignidad de alguien más, ¿no? Por supuesto que no. Hacemos nuestro trabajo de la mejor manera posible y lo hacemos con la convicción de que vamos a hacer mejor a la población a la que debemos nuestro servicio. Pero muchas veces el no tener suficiente información nos lleva a cometer acciones o omisiones que pueden vulnerar la dignidad humana. Es por eso que apuesto a que estas reflexiones que esta mañana compartiré con ustedes nos ayuden a tener mayor información que permita prevenir cualquier tipo de vulneración a la dignidad de las personas con discapacidad. Y es que hablar de los derechos de las personas con discapacidad debe de partir de entender dos conceptos importantes. ¿Qué son los derechos humanos? ¿Qué son los derechos humanos? ¿Y quiénes son las personas con discapacidad? Y lo primero a entender es que hay muchos conceptos de los derechos humanos, pero hay un concepto muy específico que da la ONU, que me voy a permitir leerlo para compartirlo de manera precisa y específica. Se dice que los derechos humanos son normas que reconocen y protegen la dignidad de todos los seres humanos. Y estos derechos rigen la manera en que los individuos viven en sociedad y se relacionan entre sí, al igual que sus relaciones con el Estado y las obligaciones del Estado hacia ellos. La ONU dice que deberían de ser así las convivencias de las personas en la sociedad, pero si las personas en la sociedad en Playas de Rosarito se desarrollaran sus convivencias respetando la dignidad, pues no tendría trabajo la Secretaría de Seguridad, no tendría trabajo ninguna Comisión de Derechos Humanos, porque no habría ni delitos ni violaciones a los derechos humanos. Este es el ideal, este es el estándar, que podamos tener relaciones basadas en el respeto a la dignidad de las personas. Y la dignidad, este concepto tan amplio, tan profundo, que puede tener acepciones filosóficas, obviamente históricas, filológicas, nos tiene que llevar a entender que finalmente todos somos parte de la misma familia, de la familia humana, independientemente del color de nuestra piel, de la religión, de las creencias, de la movilidad o no que podamos tener, del cargo o del partido en el que estemos, todas las personas tenemos la misma dignidad. No hay dignidad chiquita y dignidad mayor. La misma dignidad que tiene una presidenta de la República tiene una niña migrante de 4 años en un albergue en la zona norte de Tijuana. Y la misma dignidad que tiene una persona en situación de calle es la dignidad que puede tener la presidenta del Congreso de Baja California. Y la misma dignidad que tiene una persona privada de la libertad la tiene una regidora o un regidor de cualquier cabildo, porque la dignidad no tiene medida y es lo que finalmente nos hace parte de la misma familia, que es la familia humana. Y por supuesto, las personas con discapacidad tenemos la misma dignidad y merecemos tener garantizados los mismos derechos humanos que tiene garantizado cualquier persona. Y también hay conceptos que nos recuerdan. Prácticamente todos los conceptos de derechos humanos nos remiten a la protección de la dignidad. La CNDH dice que los derechos humanos son un conjunto de prerrogativas sustentadas precisamente en la dignidad humana. Y esa realización de los derechos solo puede darse para el desarrollo integral de la persona. Una persona no puede desarrollarse de manera integral si no tiene garantizados todos sus derechos humanos. Y este conjunto de prerrogativas se encuentra establecido dentro del orden jurídico nacional porque está en nuestra Constitución, está en nuestras leyes, pero también hoy en los tratados internacionales. La dignidad es eso que protegen los derechos humanos, es el núcleo de los derechos humanos. Y los derechos humanos surgen como una armadura que protege o que busca proteger esa dignidad. Para desarrollarnos integralmente necesitamos vida, seguridad, integridad personal,
pero también vivienda, agua, educación, salud, transporte, medio ambiente sano, etc. Los derechos humanos se vuelven esas condiciones innegables para el desarrollo y para la vida en sociedad. Y hay algunos otros conceptos, pero el último que quisiera compartir con ustedes es un concepto muy social que me gusta traer siempre a colación cuando se habla de los derechos de las personas con discapacidad. Y eso es que los derechos humanos son las condiciones que requiere cualquier ser humano para la vida con dignidad en cualquier parte. Aunque los derechos humanos también se convierten en una demanda de actuación y de abstención para el Estado en aras de garantizar la dignidad humana. Como demandas de actuación a todas las personas servidoras públicas, los derechos humanos nos demandan actuar para garantizar seguridad, para garantizar paz, para garantizar agua, para garantizar educación, para garantizar salud. Como demandas de actuación, buscan obligar a las estructuras de gobierno a trabajar en beneficio de la protección de esa dignidad. Hablar de los derechos humanos de las personas con discapacidad conlleva entender que las personas con discapacidad, como parte importante de cualquier sociedad, requieren estar garantizados con acciones reforzadas del gobierno. ¿Y el gobierno por qué tiene que hacer más? Bueno, justo en esa Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible que yo les decía, los países del mundo que la suscriben para cumplir con 17 objetivos de desarrollo se comprometen a trabajar más por los grupos de atención prioritaria. Por eso hoy dejamos de hablar de los vulnerables y de los marginados y les pusimos grupos de atención prioritaria para que no se nos olvide que deben de ir primero, que deben de ir al centro. Y como nos lo ha instruido nuestra gobernadora, la gobernadora Marina del Pilar Ávila Olmeda, los gobiernos, el gobierno del Estado es un gobierno derecho humanista que trabaja en sus políticas públicas poniendo primero y al centro a las personas de los grupos de atención prioritaria. Yo quisiera llevarlos a esta reflexión. ¿Por qué es tan importante que el día de hoy podamos tener esta reunión? Más que una conferencia, una plática, es una reunión. Y creo que es una reunión que nos sirve de recordatorio de por qué aceptamos el servicio público para la mayoría de los que estamos. Y lo aceptamos porque tenemos la convicción de que hay algo que podemos aportar para que este mundo sea más justo. Y en ese sentido, hablar de grupos de atención prioritaria es hablar de ir primero por las personas que no han alcanzado la justicia o que están más lejos de la justicia. Que hay una gran brecha de desigualdad que enfrentar. Y ese grupo, uno de esos grandes grupos, es la población con discapacidad. Y si entre el 10 y el 15% de la población en el mundo vive la discapacidad el día de hoy, pues hay que entender quiénes son y qué requieren de cada persona servidora pública para que alcancen, para cortar la brecha de desigualdad y para que alcancen las líneas de bienestar. La agenda del mundo se construyó pensando en esa justicia. Y dentro de los objetivos, quiero decirles que la Agenda para el Desarrollo, que tiene dos lemas importantes, uno es no dejar a nadie atrás y el otro es avanzar sin acabarnos, sin terminarnos y ni comprometer los recursos de las futuras generaciones. ¿De qué estamos hablando? De hacer un servicio público responsable con el medio ambiente, con los recursos naturales, porque el medio ambiente sano también es un derecho humano. Y esta agenda de 17 objetivos del desarrollo es una agenda de derechos humanos. El 80% de los objetivos son objetivos de derechos humanos. Entonces, las agendas de trabajo para el desarrollo del mundo son agendas basadas en derechos humanos. Y luego, entonces, si la agenda que compromete a los gobiernos federales, estatales, municipales, es una agenda de derechos humanos, tiene que hacerse gobierno con enfoque de derechos humanos. Y hablar de gobierno con enfoque de derechos humanos es recordar algunos factores importantes. Uno que tenemos más claro, y quiero hoy recordarlo de manera específica, es la perspectiva de género. Enfoque de derechos humanos incluye perspectiva de género.
Y porque el día de hoy estoy de naranja, pues como hace más de 10 años, con la campaña Únete, cada 25 de mes es un día para recordar que las niñas, las mujeres y las adolescentes merecen vivir con alegría. Por eso, la ONU, en particular ONU Mujeres, promueve esta campaña de que cada 25 portemos una prenda naranja que nos recuerde que todavía nos falta mucho para llegar a ese momento de la vida en el que las niñas, las mujeres y las adolescentes tengan garantizada la vida con alegría, con dignidad. Por eso escogieron el color naranja, ¿no? Y es que hacer gobierno con enfoque a derechos humanos es perspectiva de género, pero también es interés superior de la infancia. Es poner por enfrente y por arriba y más arriba a las niñas, niños, adolescentes y sus derechos humanos. Y también hacer gobierno con enfoque a derechos humanos es la interseccionalidad. Y eso es encontrar las desventajas que tienen los que antes se llamaban grupos desaventajados y hacer acciones reforzadas o medidas afirmativas para contribuir a la justicia en derechos humanos para esos grupos de la población. Y entonces trabajar con enfoque a derechos humanos, que es a lo que estamos obligados, porque la Constitución nos dice que estamos obligados a promover, proteger, respetar y garantizar los derechos humanos, es poner por enfrente a los grupos de atención prioritaria. Y después de esta reflexión, pues suena lógico y natural que por fin podamos estar reunidas las personas servidoras públicas que gobiernan las ciudades para poner especial atención a los derechos de las personas con discapacidad. Y después de este antecedente, creo que es importante avanzar en definir desde la teoría de la justicia para qué se usan los derechos humanos. ¿Por qué hablar de derechos humanos? Porque antes creíamos que hablar de derechos humanos era una tarea exclusiva de las comisiones de derechos humanos, de las procuradurías, de los organismos internacionales o de grupos de sociedad civil que trabajaban desde sociedad civil a favor del reconocimiento de derechos que no teníamos reconocidos. Pero desde la teoría de la justicia los derechos se usan para evaluar la actuación de la autoridad, para saber si las instituciones están actuando correctamente, para determinar si la conducta de las personas servidoras públicas se ajusta a los estándares de justicia en derechos humanos. También los derechos humanos sirven para juzgar sobre la pertinencia de las normas, no solo de las normas del Congreso de la Unión o del Congreso del Estado, de cualquier norma, Y los derechos humanos también miren las decisiones de los tribunales y evalúan si se ajustan a lo justo en derechos humanos. Y los derechos humanos también nos dicen lo que las instituciones deberían de hacer u omitir hacer. Desde entender que las sociedades buscan una convivencia pacífica, una coexistencia pacífica, entonces tenemos que apostar por la inclusión y eso parte del reconocimiento de la diversidad y de la necesidad de hacer justicia por todos los grupos de atención prioritaria. Los derechos humanos, como saben, son universales, son de todas las personas, son indivisibles, son interdependientes, deberían de ser progresivos. Y digo deberían porque la progresividad en el reconocimiento también debería ser en el goce de derechos humanos. Una sociedad mexicana, una sociedad baja californiana no podría ir atrás en derechos humanos. Tenemos que ir hacia adelante en reconocimiento, tanto reconocimiento formal como en el ejercicio y goce. Es decir, nuestras políticas públicas, nuestras decisiones institucionales tienen que avanzar en materia de derechos humanos. Y paso en este momento a hablar sobre la inclusión. La inclusión es el resultado de una sociedad respetuosa de los derechos humanos. La inclusión tiene muchas acepciones, pero es el resultado de una sociedad respetuosa de los derechos humanos. Las personas con discapacidad, que a lo mejor la mayoría de ustedes aprendió los términos relacionados con la discapacidad, diciendo pues la discapacidad es como una enfermedad, es como una limitación física, es una falta de visión, es usar silla de ruedas, es no poder mover una pierna, o ubican visualmente a las personas con discapacidad. Pero hoy quiero ser muy empática en el concepto de la discapacidad, porque entonces, después de entenderlo, vamos a entender que aquí, en Baja California, todas las personas construimos la discapacidad.
Porque la discapacidad no está dentro de los seres humanos, la discapacidad no está dentro de las personas. La discapacidad es el resultado de la interacción entre deficiencias que tenemos algunas personas, que pueden ser intelectuales, psicosociales, físicas o de cualquier índole orgánica. Esa interacción entre esas deficiencias de un cuerpo con las barreras del entorno. En medio de esa interacción se construye la discapacidad. ¿Y cuáles barreras hay en el entorno? Pues no nada más es la falta de un ascensor en algunos lugares, ¿no? Afortunadamente desde hace mucho este hermoso Palacio Municipal tiene ascensor. No solo es la falta de un ascensor o la falta de una rampa o de cajones azules. Las barreras del entorno pueden ser físicas, pueden ser de comunicación. Si el día de hoy hubiésemos, por ejemplo, invitado a un grupo de personas de la comunidad sorda con discapacidad de origen auditivo, tendríamos la barrera de la comunicación de no estar aquí presente una persona intérprete de lengua de signos. Pero hoy no la tenemos porque no tenemos en este momento personas invitadas con discapacidad de origen auditivo. ¿Me escuchan ahí atrás? No, es para checar. Sí, no es. Pero la discapacidad no está dentro de la persona, no es la enfermedad. Yo les comparto, yo tengo más de 40 años viviendo con la artritis reumatoide y tengo esta enfermedad que solo me hace vivir la discapacidad cuando las limitaciones que son secuelas de la enfermedad chocan con barreras del entorno. Si no hay barreras, yo no vivo la discapacidad. Lamentablemente, todavía nuestro país tiene un largo camino que recorrer de esfuerzos institucionales, sociales, colectivos, para eliminar todas esas barreras que nos dejan en gran desventaja a las personas que tenemos alguna deficiencia de cualquier índole, ¿no? Y pongo como el tiempo que estuve en la Comisión Nacional de los Derechos Humanos en México, me tocó conocer prácticamente 30 entidades de la República, 30 estados. Y cuando yo les comentaba que es muy notorio en frontera que la discapacidad no está dentro de nosotros, pues tenían una perspectiva diferente, porque los estados del centro del país no entendían a veces cómo que la discapacidad no está dentro. Si aprendimos que la discapacidad es la deficiencia, pues la discapacidad no es la deficiencia, y esto ya quedó definido en la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, que es un tratado internacional que México firmó y ratificó y entró en vigor el 3 de mayo del 2008. Desde el 3 de mayo del 2008 nosotros tenemos este tratado internacional que fue promovido por nuestro país en la sede de Nueva York, en la ONU en el 2000, que se aprobó, que fue el máximo tratado de derechos humanos del siglo XXI, que en aquel tiempo don Gilberto Rincón Gallardo, que en paz descanse, promovió con los otros países de la ONU que existiese un tratado internacional que hablara de derechos específicos de un grupo de la población que tiene todos los derechos humanos, pero que requería prácticamente una carta de derechos específicos para que a los gobiernos y a la sociedad no se le olvidara trabajar por hacer realidad sus derechos y sobre todo el acceso a la vida con dignidad. Y en ese tratado internacional, que ya se ha armonizado con una ley general de inclusión y que tiene leyes locales, como es el caso de Baja California, y reglamentos municipales también basados en ese tratado internacional, dice claramente que la discapacidad no está dentro de las personas, porque las personas con discapacidad que participaron en la redacción de aquel documento, bueno, que participamos, nos pusimos de acuerdo para dejar claro que la discapacidad no está dentro del cuerpo, que la discapacidad es lo que resulta de esta interacción entre deficiencias y barreras. Y me tomo el atrevimiento de comentarles el ejemplo que sugería como ciudadana de frontera. Pues un día en Tijuana salgo a trabajar y pues a lo mejor me toca ir a un edificio que no tiene estacionamientos azules, a lo mejor sí. Si sí hay, a lo mejor lo está usando alguien más que no tiene el tarjetón debido y el permiso, no me puedo estacionar ahí, tengo que estacionarme más lejos, caminar a las 2 cuadras, ya me duele la espalda, las piernas, las rodillas o los pies, llegar al edificio y a lo mejor encontrarme con que no tiene ascensor, híjole, tardar el doble o el triple de cualquier persona en subir una escalera, llegar al segundo o tercer piso donde va a ser la reunión, sentarme, trabajar, después si quiero usar los servicios sanitarios, preguntarme si acaso estarán con diseño universal
o no tienen ni siquiera las condiciones mínimas para que una persona que vive la discapacidad los pueda usar, ¿no? Salir de ahí, volver, caminar hasta el vehículo, después ir a lo mejor a una tienda de conveniencia y encontrarme otra vez que el cajón azul está usado por otra persona que no trae tampoco el permiso, ver pasar a lo mejor por ahí una patrulla que no, un motociclista uniformado que tampoco no se acerca, estoy hablándoles de muchos años antes. Y entonces, ¿ustedes creen que en algún momento de esta jornada se me olvida la discapacidad? Pues no, la vivo, ahí está, me toca, me afecta, me limita, la discapacidad la vivo. Pero si ese mismo día cruzo la frontera al país vecino, a donde llegue va a haber un cajón azul. Y no va a estar utilizado por alguien que no tenga un permiso requerido, porque la multa es bastante elevada y se aplica. Entonces llegaré y me estacionaré. Me bajaré y caminaré hacia la puerta. Probablemente la puerta tenga un sensor automático para abrirse para personas con discapacidad, quizás no. Entraré al edificio y si me toca ir al segundo o tercer piso, obligatoriamente tendrá un acceso para personas con discapacidad, que puede ser una plataforma o un ascensor. A donde sea que llegue habrá un baño con diseño universal, porque si no, no hay permiso de construcción. Y cuando termine la jornada, la reunión, regresaré y si quiero ir a una tienda de conveniencia, incluso encontraré una caja abierta para personas con discapacidad, un cajón disponible. Probablemente tendré que a lo mejor, si hay mucha gente, dar 2 vueltas, pero nunca va a estar utilizado por una persona que no tenga un permiso que acredite que lo necesita. O bueno, no me ha tocado eso en toda mi vida. Y entonces, la jornada de la tarde, en aquel país de ladito, no me recordó, no me hizo vivir la discapacidad. La misma Melba Adriana Olvera, que hoy está frente a ustedes, puede estar aquí o en otra latitud y vivir o no la discapacidad. La discapacidad no está dentro de mí. La discapacidad está en todas esas barreras. Y hay otra barrera que alguien pensaría que es invisible, pero no lo es, que es una barrera que muchas veces limita más. La discriminación. La discriminación que parte de esta idea de que las personas con discapacidad son inferiores. Que al momento de hablar de la discapacidad es hablar de menor capacidad. Y que eso de base ya nos pone en desventaja. La discriminación es una barrera que impide que muchas personas vayan a la escuela, salgan de sus casas, estén trabajando o incluso accedan a participar en la vida política. La discriminación es una barrera tan fuerte que a veces hace más daño que la falta de un ascensor o de un baño con diseño universal. Por eso, cuando hablamos de la discapacidad, hablamos de temas de corresponsabilidad social. ¿A quién le toca eliminar esas barreras que existen en el entorno? ¿Quién las puso? Las pusimos todos y todas. Las pusieron los arquitectos que hicieron un diseño bonito, pero no pensaron en las personas con discapacidad. También las pusieron los que autorizaron los presupuestos, que no pensaron en un presupuesto con enfoque de derechos humanos. También las barreras las pusieron los que diseñaron políticas públicas que excluyeron a este grupo de la población. Pero también las barreras están en la sociedad, en esos prejuicios que aprendemos desde casa. Y que no es una mala intención, que muchas veces es esta información transmitida de generación en generación, ¿no? Y para eso han habido muchos factores que contribuyen a que en México se construya la discriminación hacia las personas con discapacidad. A lo largo de la historia han habido diferentes formas de tratar a las personas con discapacidad. Si nos vamos a los tiempos de la Edad Media, a las personas con discapacidad se les llevaba a una ciudad aparte. En la época de los nazis, que fue una época tremendamente dolorosa para la humanidad, a las personas con discapacidad eran las primeras que llevaban a los campos de concentración o a los laboratorios de experimentación. En otros momentos, a las personas con discapacidad solo se les segregaba en hospitales y clínicas buscando una cura, cuando no todas las personas que vivimos la discapacidad tenemos una enfermedad. Después vino un momento en la humanidad en la que pasamos de ese criterio médico a la rehabilitación. Y a ustedes les tocó, porque por el promedio de edad que calculo,
A todos les tocó ver el Teletón. Los teletones de México y de otros países, que lo que buscaban era lograr recaudar a través de la lástima y la conmiseración. Pero lo que menos necesita una persona con discapacidad es la lástima de los demás. Sin embargo, aunque con buenas intenciones de crear centros de rehabilitación, en México se promovió la idea de que las personas con discapacidad éramos, perdón por la expresión, pero éramos como vehículos descompuestos. Había que llevarlos a un taller, llámese CRI, llámese otro centro de rehabilitación, para que ahí nos compusieran y nos volvieran a poner en circulación. Como si todas las personas con discapacidad requirieran de la rehabilitación o de la rehabilitación física o sensorial. Pues no, no es así, ¿no? O como si todas quisieran o debieran ir hacia la normalidad, un término tan complejo, cuando no es así. Toda persona con discapacidad tiene derecho a la rehabilitación y la habilitación si la requiere, mas no está obligado a la rehabilitación y la habilitación. Pero socialmente construimos esta idea de pobrecitas las personas con discapacidad. Los medios de comunicación, por una buena intención, pues contribuyeron a formar estos prejuicios. Y no lo digo solamente yo en este espacio, lo dijo la ONU a través del Comité de Expertos de la Convención sobre Derechos de Personas con Discapacidad, que en junio del 2015 le dijo a México que procurara reorientar sus presupuestos hacia otros ejercicios y sus propias políticas de gobierno y no hacia instituciones que reforzaran los prejuicios que hacen pensar que las personas con discapacidad son inferiores. Sí, el propio Comité de la ONU se lo dijo a México: no le des dinero a lo que va a seguir creando esta idea de que son diferentes e inferiores y que hay que tenerles lástima, conmiseración. Incluso ONU sugiere: tú tienes la obligación de garantizar la rehabilitación, lo puedes hacer de muchas maneras, pero también apuéstale a garantizar el artículo 8 de la Convención, que es el derecho que tiene que ver con la conciencia, al trato digno, que es a la toma de conciencia. ¿Qué es esto? Es una tarea que le ponen al Estado mexicano. ¿Quiénes somos el Estado mexicano? Todas las autoridades en los diferentes ámbitos de nuestra competencia. ¿Qué es la toma de conciencia? La toma de conciencia es entender que las personas con discapacidad son seres humanos con la misma dignidad y que requieren acciones reforzadas o extraordinarias de los gobiernos, acciones, medidas afirmativas para tratar de abatir ese rezago, esa brecha de desigualdad tan grande que vive la población con discapacidad. Pero vivir con esta idea, y me voy a detener aquí un minuto para recordar de que las personas con discapacidad lo que requieren es un donativo en el banco en diciembre, nos hizo creer que éramos una sociedad justa con las personas con discapacidad, porque cada diciembre dábamos 5 pesos, 10 pesos, 15 pesos en una cuenta. Y no está mal aportar, por supuesto que es algo positivo. Pero muchas personas iban, hacían su donativo, se retiraban, llevaban a sus hijos y sus hijas, hacían su donativo en el banco, se retiraban, 15 días después, un mes después, 2 meses después, llegaban a una tienda, se estacionaban en un cajón azul o tapaban una rampa enfrente de sus hijos y sus hijas. Tapaban una rampa de acceso a una persona usuaria de silla de ruedas. Pero sentían que ellos ya habían cumplido porque hicieron un donativo en el banco. Entonces, es muy importante que retomemos, y eso quiero invitarlas, esta tarea que nos impone este tratado internacional de promover una cultura de respeto a la dignidad de las personas con discapacidad. De no dejarlos solo en los escritorios, porque la toma de conciencia nos implica 2 caminos: actuar o no actuar. ¿Me quedo con la información o hago algo con la información que me queda? Y yo les invito a trabajar en garantizar que las personas con discapacidad de Playas de Rosarito tengan acceso a todos sus derechos y estén incluidos en la comunidad. Las personas con discapacidad, sí, tenemos los mismos derechos que cualquier persona, pero los tratados internacionales que se han hecho para hacer específicos los derechos, lo que buscan es visibilizar lo que no se ha garantizado, lo que nos tiene todavía muy lejos de una línea de igualdad. Y no solo son las personas con discapacidad un grupo de atención prioritaria, ni son las únicas personas que requieren esfuerzos extraordinarios para su inclusión, aunque el término inclusión surge precisamente del movimiento de las personas con discapacidad
de los 70, que se empujó de la integración después hacia la inclusión. Hoy, cuando hablamos de inclusión, ya no solo hablamos de personas con discapacidad, hablamos de todos los grupos de atención prioritaria, de las personas de pueblos, comunidades, colonias indígenas, de las mujeres, por la desventaja en la que estamos. Pueden creer que hoy en el mundo todavía las mujeres seguimos ganando 30% menos que los hombres, y además bueno, voy a poner otra cifra más específica. Nos vamos a tardar más o menos 300 años en abatir todas las brechas de género. 300 años. Entonces, todavía vamos a seguir siendo un grupo de atención prioritario. También, por supuesto, las niñas, niños, adolescentes. Y más cuando tenemos una sociedad adultocentrista. Todo está hecho pensando en los adultos. Todo está pensado en los adultos, incluso, y ahora que veo a las y los oficiales de la policía lo recuerdo, hace muchos años me tocó trabajar con jueces municipales en Tijuana y seguridad, y hablábamos de poder entender que un niño, una niña o adolescente no puede tener el mismo trato que una persona adulta. Pero todo estaba construido en aquel tiempo pensando solo en los adultos, y algunos oficiales en aquel tiempo, muchos años, me decían conmovidos: es que nadie nos ha dicho cómo vamos a tratar a los niños y a las niñas si nosotros tenemos este entrenamiento desde la academia. Le estoy hablando de hace muchos años, ¿no? Para la detención, para el abordaje, la intervención o el traslado de personas adultas. Porque todo está construido desde la mirada de la persona adulta, ¿no? Pero no hemos logrado dejar de tener esa visión adultocentrista, como tampoco hemos dejado de tener esa visión androcentrista, ¿no? Entonces, niños, niñas, adolescentes siguen siendo y seguirán siendo siempre un grupo de atención prioritaria, porque además están en una desventaja clara física, emocional, también psicológica, que no los hace estar en una condición de igualdad. Y por eso hay que llevar a cabo acciones reforzadas de protección a los derechos de las niñas, niños, adolescentes. Y más si esas niñas, niños, adolescentes pertenecen a otro grupo de atención prioritario, ¿no? Si son de comunidades indígenas, o si son niños y niñas migrantes desplazados por la violencia, si son niños y niñas solicitantes de refugio, si viven discapacidad. Otro de los grupos de atención prioritaria son las personas en contexto de movilidad humana, también solicitantes de refugio, las personas con discapacidad, por supuesto, las personas mayores, las personas de la diversidad sexogenérica, las personas con consumo conflictivo de sustancias, las personas privadas de la libertad, las personas que viven con VIH. ¿Sí? Hay grupos de atención prioritaria que nos recuerdan que necesitamos un esfuerzo extraordinario, unas políticas públicas reforzadas. Por eso, cuando el regidor Fidel me decía que tenía esta comisión, no saben el gusto que me dio, porque no recuerdo hace cuántos años, pero igual serán unos 20 años, en Tijuana promovíamos la existencia de una comisión que pudiera abordar políticas de ciudad por los grupos de la población que hoy entendemos prioritarios. Y muchas personas y organizaciones queríamos convencer al gobierno del municipio de aquel tiempo que creara una comisión, y me decían: no, es que ya está la de familia. Ahí en la de familia pueden hacer muchas cosas con la regidora de familia. Decíamos: es que como medida afirmativa, ¿qué quiere decir? Que sería temporal, que no va a ser que siempre necesitemos una comisión para trabajar por las personas con discapacidad, pero sí en tanto podamos nivelar esa gran brecha de desigualdad o ese desbalance que hay, ¿no?, en justicia y en derechos humanos. Y no se logró en aquel tiempo, y mucho tiempo después se logró en el Congreso del Estado, y fue una gran medida afirmativa del Congreso del Estado que logramos, porque entonces se armonizaron a mejor velocidad las leyes que permitían precisar políticas públicas con presupuestos que permitieran que exista una política de rehabilitación y habilitación, que existan la de educación incluyente, que existan políticas específicas para garantizar que las personas con discapacidad tengan acceso al trabajo, etcétera, etcétera, ¿no? Y hoy, lento, pero vamos socialmente cambiando la concepción de las personas con discapacidad. Eliminar la discriminación en sociedad es uno de los factores más importantes para avanzar en la justicia, ¿no? Porque los gobiernos pueden hacer muchísimos esfuerzos, crear normas, invertir presupuestos, pero
si no tocamos en las conciencias de la sociedad, va a seguir existiendo la discriminación. Y aquel niño que hoy está en la escuela que no aprende a respetar a las personas con discapacidad, a incluirles y a entenderles que tienen la misma dignidad, será mañana el empresario que no quiera contratar a personas con discapacidad, o será mañana la maestra que dejará rezagado a un niño por tener discapacidad, o será, espero que no, el regidora que olvidará considerar a la población con discapacidad en decisiones estratégicas para el desarrollo de la comunidad. Por eso es tan importante apostarle a la educación en derechos humanos y en el tema de las personas con discapacidad, artículo 8 de la Convención, generar esta toma de conciencia que va a permitir una sociedad más justa y más equitativa. Y quiero ir rápido porque no pudimos ver unos videos, pero prácticamente ya se los resumí. Quisiera decirles que los principios de este tratado internacional, que es con el que quiero cerrar mi intervención de esta mañana, están orientados a reconocer la dignidad de las personas con discapacidad. Históricamente se han tomado decisiones pocas, pero se han tomado decisiones que nos excluyen. Es decir, se creaban leyes y no consultaban a la población con discapacidad. Hoy todavía el Congreso del Estado, que por una resolución de la Corte está llevando a cabo foros de consulta a la población con discapacidad. Mañana, creo que mañana viernes es el cierre, no, el viernes es el cierre en Mexicali. Sí. ¿Y por qué? Porque la Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvió: no puedes estar legislando, trabajando sin incluir a la población con discapacidad. El lema principal de la convención es: nada sobre nosotros sin nosotros. Nada de lo que decidas para las personas con discapacidad sin que tomes en cuenta a las personas con discapacidad. Y entonces la convención busca, uno, la inclusión, el respeto a la dignidad, que las personas vivan en la comunidad y que haya una toma de conciencia de la sociedad. ¿Qué nos toca a nosotros? Como personas servidoras públicas, cada quien en el ámbito de sus facultades y competencias, ¿no? Si yo soy maestra, bueno, pues incluir sin discriminación, incluir en la escuela, dar educación sin discriminación. ¿Sí? Me tocó, en el tiempo que fui presidenta de la Comisión de Derechos Humanos, emitir una recomendación al gobernador del estado de aquel tiempo, porque los niños con discapacidad auditiva iban a la escuela. 5 días estaban sentaditos en la escuela, en una primaria o en una secundaria. Fueron 25 casos que documentamos. Pero de esos 5 días, solo 2 días había intérprete de lengua de señas. Los otros 3 días los niños veían a las maestras mover los labios sin entender nada. Estaban en el aula, pero eso no es educación. Eso no es inclusión educativa, esa no es educación sin discriminación y eso no es derecho a la educación de calidad. Por eso cada quien en el ámbito de nuestras facultades y competencias tenemos que adoptar medidas reforzadas que garanticen los derechos de una población que está en desventaja. Esta convención, que se armoniza con las leyes de nuestro país y los reglamentos que tienen los municipios, busca que todas las personas con discapacidad gocen de todos sus derechos humanos, que las demás personas respeten esos derechos, que se eliminen las barreras que impiden la participación de las personas en sociedad, que adoptemos un lenguaje incluyente, que utilicemos los términos correctos, que eliminemos de los vocabularios términos como minusválidos, inválidos, ciegos, sordomudos, locos, etcétera, ¿no? Todos esos términos peyorativos, porque hacer gobierno con enfoque a derechos humanos es una obligación que implica utilizar siempre el lenguaje incluyente. Una persona en el Congreso no puede, o en un consultorio médico o en un aula, no puede utilizar lenguaje que excluya, que discrimine. Está obligado como persona servidora pública a utilizar siempre el lenguaje incluyente. Ese es el lenguaje con enfoque a derechos humanos. La convención busca que se respete la voluntad de las personas con discapacidad, que puedan vivir incluidos en la comunidad. Y les cuento, el año pasado la gobernadora antepasado nos pidió atender una solicitud del Comité de la ONU que llegó para México, y era trabajar para que las personas con discapacidad que están internadas en centros que llama el Comité de Centros de Internamiento,
que puedan vivir en comunidad. ¿Se imaginan el reto de que en playas de Rosarito las personas que están aisladas, internadas, puedan vivir en comunidad? Es un proceso arduo, complejo, que implica subsanar políticas que no hemos hecho en este país durante muchas décadas. Pero no nada más es que vivan en la comunidad, es que se puedan trasladar en el transporte público de la comunidad. Otro de los grandes retos. Y que eso pasa por las decisiones de los cabildos. Las decisiones de las concesiones de los transportes pasan por los cabildos. Son decisiones que se toman aquí. Que los parques sean incluyentes, no solo que tengan la rampita en la esquina o que tengan 2 columpios para que se suba una niña con parálisis cerebral en una sillita de ruedas, sino que sean diseñados con espacios amplios que permitan un libre tránsito. Son decisiones que pasan por los cabildos, ¿no? Por los gobiernos de ciudad. Que los edificios tengan condiciones de accesibilidad, que ningún inmueble público omita tener un baño con diseño universal. Son decisiones que pasan por ustedes. Que los protocolos de intervención de personas por parte de las Secretarías de Seguridad consideren las diferencias de las personas con discapacidad. Son decisiones que se toman aquí. Pero que parten también de la capacitación y de la formación. Es muy difícil que una persona servidora pública intuya o adivine cómo tiene que actuar con los grupos de atención prioritaria si no ha estado en una formación específica para el abordaje de estos grupos. Y todo eso, esos grandes retos, son retos que prácticamente compartimos a nivel nacional, pero que los gobiernos de hoy asumen con gran responsabilidad. Esos retos que antes se dejaban atrás de la puerta o abajo del tapete de la entrada de la oficina del que tomaba las decisiones, hoy están en sus escritorios. Hoy los gobiernos están tomando el compromiso de cumplir una Agenda 2030 para el desarrollo sostenible, entendiendo que primero van los grupos de atención prioritaria, que primero van las personas con discapacidad y que se les debe, porque si no asumimos la responsabilidad de una deuda histórica, pues nos vamos del otro lado de pensar que nuestro trabajo es un favor, cuando es una obligación. Y es una obligación más que moral, legal. Es una obligación legal. Y quiero decirles que hablar de personas con discapacidad es también un reto, porque es una población dinámica, cambiante, que tiene complejidades. México es un país multicultural, pero también es un país intercultural. Y hablar de personas con discapacidad también nos debería llevar a hablar de las interseccionalidades y de entender que lo que buscamos las personas con discapacidad es estar en igualdad de oportunidades con las demás personas. Una vez me preguntaron que por qué las personas con discapacidad querían una pensión. Hace muchos años, cuando los gobiernos se negaban rotundamente a darles una pensión. Y yo hacía la reflexión, no, era una persona servidora pública la que me dijo que no queremos una pensión, queremos estar en igualdad de oportunidades que las demás personas para ejercer nuestros derechos humanos. Pero si la desigualdad que vivimos nos pone en tal desventaja económica, que está documentado, los gobiernos tienen que hacer esfuerzos extraordinarios para reducir esas brechas de desigualdad. Y no solo queremos que se nos garantice el derecho a la asistencia social, sino también el derecho a la educación, al empleo, al libre tránsito, a participar en el deporte, a la vida política y pública, a vivir en la comunidad. Pero sin medidas afirmativas como las pensiones, estamos más lejos de tomar el transporte público que nos lleve a la escuela o al trabajo y que nos acerque a esa igualdad de oportunidades. Hoy los gobiernos se están comprometiendo no solo en abatir ese rezago con este tipo de medidas, sino también con el diseño de políticas incluyentes y la proyección presupuestal con enfoque de derechos humanos. La gobernadora, les comparto,
instruyó al secretario de Hacienda a proyectar los ejercicios presupuestales con enfoque a derechos humanos. Algo que durante mucho tiempo se pidió y que hoy se hace. ¿Y qué implica el enfoque a derechos humanos en el presupuesto? Reforzar las acciones para abatir el rezago y la desigualdad de los grupos de atención prioritaria. Eso es presupuesto con enfoque a derechos humanos. Obviamente la perspectiva de género, porque las mujeres hoy por hoy seguimos siendo un grupo de atención prioritaria. ¿Queremos serlo? No. No quisiéramos necesitar de un escuadrón violeta, pero lo necesitamos. No quisiéramos necesitar de centros de justicia para las mujeres, pero todavía los necesitamos. Y tampoco quisiéramos necesitar de las secretarías o los institutos de la mujer, pero los necesitamos. Los necesitamos porque no estamos en igualdad de oportunidades. Por eso las personas con discapacidad no queremos una atención, queremos igualdad de oportunidades para ejercer nuestros derechos humanos. Y cuando estemos en esa igualdad de oportunidades, estaremos en una sociedad incluyente, justa y equitativa, en donde nuestra dignidad va a ser respetada. Trabajar por los derechos de las personas con discapacidad es un reto que implica la corresponsabilidad social. Es un trabajo de los gobiernos, pero implica la corresponsabilidad social. Y no olvidar que hay personas con discapacidad en mayor desventaja que otras, ¿no? Las personas con discapacidad, repito, mujeres, las mujeres con discapacidad, las niñas, las adolescentes con discapacidad, las que están en comunidades, colonias indígenas viven discapacidad, las que están en zonas rurales también tienen una mayor desventaja. Además, las que están en contextos de movilidad, ¿sí? Las que viven la discapacidad y además viven VIH, tienen mayores desventajas. Entonces, hablar de la población con discapacidad es recordar los retos y las tareas que tenemos para avanzar en la justicia, para que esa población tenga acceso a una igualdad de oportunidades. Y no vamos a lograrlo si no empezamos por esa toma de conciencia, y creo que eso es a lo que me ha invitado el regidor Fidel esta mañana, a que abriéramos este espacio de reflexión, no para tomar conciencia, porque estoy cierta que todas y todos ustedes la tienen, sino para recordar ese compromiso que asumimos como personas servidoras públicas de trabajar por los derechos de las personas con discapacidad, porque son derechos humanos, porque tienen la misma dignidad, porque tenemos una deuda histórica y porque además de ser una obligación constitucional, de ser una obligación legal, es un compromiso de los gobiernos que creen y que le apuestan a la justicia social. Muchas gracias a todas y a todos por su atención. Muchas gracias. Muchas gracias a todos. Resulta fundamental conocer y aplicar estos principios en todos los ámbitos de nuestra vida, no solo en el campo laboral. De manera personal debemos crear hábitos relativos a afectos que formen parte de nuestra cultura, en el sentido de que cada persona coloque su granito de arena para construir sociedades con conciencia activa que promueva el desarrollo humano actual y de las generaciones venideras. Muchas gracias a todo el honorable ayuntamiento que nos acompañaron este evento que es importantísimo para cada uno de nosotros. Así que los invitamos a nuestra próxima campaña de concientización sobre el respeto de las áreas especiales para personas con discapacidad, y donde se colocarán unos engomados promoviendo el tema, además de proporcionar los requisitos para obtener los tarjetones. Muchas gracias, maestra Nelva. Le vamos a hacer un reconocimiento. Y reciban también un saludo del secretario general de gobierno, el maestro Alfredo Álvarez Cárdenas, que le comenté su invitación y estuvo muy complacido de que pudiéramos acompañarles por acá esta mañana. Muchas gracias. Ok, muchísimas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Y una foto, ¿no?
Claro que sí. Si me hacen un campito y me como acá. Sí, yo creo que sí. Pero que salgan hoy.